El vídeo de hoy os va a gustar. ¿A que sí, Estefano? Os piacerá a todos vosotros. Porque vamos a montar... Esto no lo hemos hecho nunca en este canal, creo, porque es como una bicicleta tope de gama china. De verdad. No la típica asociación de producto chino. Bueno, vamos a ver. Lo vamos a pesar todos los materiales. Estefano nos va a explicar un poquito también su opinión sobre lo que vamos a encontrar dentro de esas cajas que están ahí detrás. Y bueno, sobre todo vamos a ver qué tal queda el montaje final y el peso final de este Esta es coche. una nueva experiencia, ¿Sí? de verdad. Vamos a ver. A ver. ¿Qué tenemos ahí dentro? ¡Wow! Carbono, ¿eh? Carbono a tope. Bueno, ahí lo veis, ¿eh? Vamos a montar este cuadro Quick Pro, el modelo AR1 de venta en exclusiva en la plataforma de Panda Podium. Y bueno, ya veis que es un cuadro con unos acabados interesantes. A ver, Estefano, pégale una examinada y nos dices, en tu opinión experta de mecánico, de años y años montando bicis a lo largo y ancho de este mundo, en California, Nueva Zelanda. Es muy bonito. Parece de muy buena calidad. Buena calidad, ¿cómo deduces que tiene buena calidad un cuadro como este que viene así desmontado? Es muy bien calidad y la Aquí. base Esa es la prueba del algodón. por el ravelillo es muy buena. Sí, básicamente se ve que los acabados están bien hechos. Sobre todo un cuadro de este tipo, pues cuando metes el dedo por dentro y tocas el carbono, si lo que tocas es áspero y está lleno de irregularidades, pues Sí. no. No es. No, y este es muy liso por dentro, no tiene porosidades, no... Aquí también es muy bueno. Ostras, aquí han lijado... ¡Wow! Aquí, muy liso ahí, ¿eh? Muy liso. Es perfecto. Sí, la cabeza, también me decía Estefano, la cabeza de los... donde apoya los rodamientos de la dirección, está muy liso también, muy bien trabajado. Tiene buena forma, pero... Luego, Estefano, ¿qué has encontrado? Ha habido una cosita ahí que no te cuadra mucho, ¿no? Sí, está el Bottom bracket. Es un BSA. Ujú. Es un poco viejo. Es un poco vieja, ¿no? Sí, es por old school. Vale. Pero es barato. Funciona muy bien. Bueno, es una manera de mantener los costes bajos del Sí. cuadro, ¿no? Quizás sorprende un poco que tenga esos acabados en el carbono tan de alta gama y que sin embargo monte una caja pedalier un poco pasada de moda, vamos a decir, pero que hace que mantiene el coste bajo del global. Bueno, contrastes. Hay que decir que no lo estamos pesando desnudo completamente, porque veis que lleva ahí una pequeña... Bueno, un cableado ya para pasar fundas, lleva pues bottom bracket, el anclaje para el desviador, la puntera, o sea, no va, incluso los tornillos, no va desnudo, pero bueno, ahí está, 780 gramos en una talla M, o sea que, bueno, ni tan mal, ¿no? Sí, es muy ligero. Ese sillín, a verlo. ¿Cuánto tiene que pesar? ¿Lo pesamos? Sí. Bueno, vaya pregunta más tonta. A ver. Wow. Hostia, ¿no será el sillín más ligero que he visto nunca? 64 gramos. Wow. Este es chulo, también. Es muy bueno. La finitura está muy bonita. Está hecho a propósito, ¿no? Esos colores, esas formas en el carbono. Y el anclaje del ciclocomputador también es súper sutil, ¿eh? Súper minimalista. Madre mía. Bueno, 3.16, ni tan mal, con el acople y todo, ¿eh?
Probablemente está por debajo de 300 sin el acople. Dale, dale ahí a la pesa. $178. Bueno, pues no está mal. Sus tornillos y todo. A ver las punteras. Porque en el... Ah, aquí. Mira, mira, mira qué detalles. Que esto lo vi en la web y me gustó este detalle de cómo acaban las punteras ahí. La horquilla, que suele ser un punto bastante peliagudo en marcas de procedencia de fabricación china, porque te suelen marcar pesos súper competitivos, aquellas fábricas que son capaces de generar pesos muy competitivos en cuadros te lo resaltan muchísimo, pero luego a veces la horquilla pesa 800 gramos y te han destrozado lo que habías ganado en el cuadro, así que vamos a ver, teniendo en consideración que esta la vamos a pesar con toda la caña alargada, que faltaría cortar, pero bueno, vamos a ver cómo queda el tema. 3,84, muy bien. Bueno, está bien. Está perfecto. Está bien. Las botellas. ¿Le pesamos también? No, los bidones no hace falta. A no ser que sean de carbono. Ah, bueno, están los portabidones ahí, Cuidado. Cuidado, que estos tienen también... Wow. 8 gramos. Vaya ridiculez. Madre mía. Oh, mira. Panda Podium. Sí, web. esa es la web donde se vende todo este material, exacto. No se vende en AliExpress, no se vende en otra plataforma, se vende hasta donde ellos sean exclusiva aquí. Este y muchos otros cuadros y bicis. No penséis que la cosa se queda ahí, porque ha venido también un juego de ruedas, creo que eran de 50 milímetros, vamos a ver, o 55, ahora miramos. ¿Qué te parecen, Estefano? Es muy bueno. Que es un 50 milímetros con radios planos, radios de carbono, ¿no? Sí. Planos, rectos. ¿Y qué ancho tendrá esta llanta? Pues no suena mal. Suena muy bien. Olé. Qué artista, Estefano. A ver, si lo consigo enfocar. 1200... ¿Cuánto pone? 1273. 1273. No sé si estoy consiguiendo enfocarlo, pero... con tanto radio plano... Es lo que tiene el radio plano, que no deja enfocar a las cámaras. 1273. Si no se ve, os tenéis que fiar de mí. Oh, Dani, espera. Que hay más sorpresitas todavía. ¿Esto qué es? El True Axle. Carbono. El eje pasante de carbono. La verdad es que esta gente de Panda Podium está sibarita. Súper detallada. O sea, el material que nos ha enviado es, bueno, de altísima calidad. Wow. Impresionante, ¿no? Ostras, el trenzado del carbono en un eje. Esto se ve poco, ¿eh? A ver, dale caña ahí. 17 gramos. 17 gramos. Teóricamente, según la web, el conjunto de los dos ejes tiene que hacer 32 gramos. 15 gramos, tío. 15 gramos. Es muy ligero. Madre mía. Esto es muy interesante. Para cuidar el cable Para guiarlo. en el cuadro. Vale, por dentro, ¿no? Sí. Muy bien. Esos detallitos cuentan, ¿eh? Porque simplifican muchísimo la vida a los mecánicos. Bueno, mientras Estefano va montando por aquí,
os cuento cuál es el planning para hoy. Obviamente ha venido la máxima cantidad de material, digamos, de procedencia de Panda Podium posible, todo lo que habéis visto, y lo que falta, que es básicamente el grupo, pues lo que vamos a hacer es montar un grupo, es un SRAM Red Access del modelo anterior que tenía montado en otra bicicleta, así que lo vamos a aprovechar, y alguna cosilla que falta como la cinta al manillar, neumáticos, cámaras, la voy a montar con cámaras en el momento, y lo tenemos todo predispuesto. Aquí están también las herramientas de Feedback Sports, y nada, vamos montando y sobre todo intentar ver qué tal queda este montaje. Yo creo que bastante top, dentro de que es una bicicleta de fabricación china, bueno, como todas se fabrican entre China y Taiwán, pero digamos que esta de marca china, vamos a decirlo así. Y ya os digo, a ver qué rendimiento nos da, qué tal se siente conduciendo y qué peso final tiene, y sobre todo también cuál sería el coste de todo esto que estamos montando una vez esté acabado. Pero es que no sé qué decirle de la bici. Dani, si viera unas ruedas que están de color rosa, te diría, wow, ¿sabes? Pero... Aida lo minimiza todo al color. Si es negro no le gusta, si tiene colorines le gusta. Exacto. Y el peso, siempre el peso. Ah, pues si es peso entonces te va a gustar, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuánto? Poquísimo. Mira, coge esto. A ver qué opinas. Cuidado, que pesa. Wow, ya ves. 64 gramos, ¿cómo se te queda el cuerpo? Súper ligero. ¿Y esto el culo qué tal? Ah, eso ya te lo diré. Porque esto es más duro, es un frisbee, ¿eh? Es carbono puro eso. Ya ves. No pesa nada. 64 gramos. ¿Y las ruedas? ¿Qué me dices? ¿Se le puedo poner de pendiente? Hay pendientes que pesan más, ¿eh? Seguro. No, te lo digo en serio. ¿Por qué son planos? Pues para que sean más rígidos y más aerodinámicos, todo en uno. Qué bueno. Ok, mira Daniel, he encontrado esto. Esta sería la chapita que protege el carbono de las chupadas de cadena y de la vaina y todo eso. Quick Pro. Ya, como que no acaba de encajar, ¿no? Es que la forma se queda ahí como que no... salta. Y eso debería encajar fácil, o no encajar, simplemente engancharse. Sí, no es muy preciso esto. Ya. Buah, Estefano, esto tiene pinta de pepinazo. O sea, madre mía. Va a echar a correr ella sola, me parece a mí, ¿eh? ¿Qué te parece? Es para muy veloz. Sí, ¿no? Tiene pinta de velocidad. Sí. Velocità, na 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 na. Mangiare un panino. Qué grande, Estefano, qué grande. Seguramente estaréis pensando, llevar a la báscula. Nosotros la hemos pesado ya. Lo que pasa es que estamos esperando que nos lleguen todavía cámaras de aire ligeras, porque le hemos montado unas estándares y todavía se pueden bajar unos gramos, pero voy a salir a probarla. En un par de días le montamos las ligeras y sacamos el peso definitivo, pero lo que hemos visto ya en la báscula hemos flipado bastante. Es muy ligera. Muy ligera. Diga, bueno, podemos decir que sería ilegal, ¿no? No, creo que es legal. A lo mejor. Pero... pero estamos ahí, estamos ahí. Ahí vamos, Javi. Buenos días por la mañana. Un poco de frío, ¿no? Joder. Y un poco de testeo para la bici aquí en el pavé.
En la salida nos van ganando los de gravel ya. Bueno, vamos a participar en uno de tantos eventos que hay en Girona hoy. Salida de carretera, aunque veo mucha gente con bicis de gravel. Aquí se permite todo. Vamos con un grupo de daneses enorme y aprovecharemos para testear la Quick Pro, a ver qué tal. Si la veis un poco sucia es porque ya llevo un par de días con ella dándole caña. Ahora enseguida os cuento. Seguido me verán por el lane navegar con un perfil bajo de andar. Traigo pacas verdes, buena mente, siempre al frente y bien pendiente, listos para accionar. No soy de problemas, pero si buscan encuentran la... Ha sido interesante probar esta máquina porque la verdad tenemos el concepto de que todo lo que tiene que venir como marca china tiene que ir asociado a un precio bajo porque se tiene que presuponer que la calidad también va a ser baja, pero aquí estamos en un concepto muy diferente. Aquí tenemos un precio moderado en estos productos respecto a lo que serían sus equivalentes en marcas occidentales, pero con el máximo de calidad que cada uno de los fabricantes de estos componentes puede dar. Así que si os parece bien, os voy a hacer un poco la review, mi opinión de cada uno de estos componentes, desde el que más me ha gustado al que menos, en este orden, ¿vale? Y tengo que empezar sin duda alguna por las ruedas. Las ruedas me han encantado. Son tremendamente rígidas y la reactividad, especialmente de la rueda trasera, es increíble. Sospecho que tiene algo que ver con estos radios planos de carbono que acaban con un anclaje completamente recto, el hecho de que toda la fuerza que se genera en la pedalada se transmita de una manera tan directa y tan reactiva a la rueda trasera. Todo esto combinado con un tirante bajo, os podéis imaginar, la bicicleta arranca de manera increíble. Si le sumamos el hecho de que llevamos un perfil 55 detrás, un 50 delante, la bicicleta tiene cierto perfil aero, a la que te pones en llano a 30, 32 por hora, un día que estás inspirado a 35, mantener esas altas velocidades es muy sencillo, requiere de muy pocos vatios y supongo que también tiene algo que ver con el tema de los rodamientos cerámicos que van dentro del buje. Me han encantado, las ruedas no tienen nada que envidiar a ninguna marca europea, evidentemente no tienen el caché de unas DT Swiss, de unas Mavic o llámale como quieras, pero el rendimiento está ahí, muy cercano o es exactamente el mismo. Luego haría un segundo escalón de componentes que tendrían que ver con lo que sería el cuadro, horquilla, tija, en donde incluiría también el manillar y los portabidones, ¿vale? En general, la bicicleta creo que tiene un nivel muy elevado de rendimiento, de performance, tampoco tiene que envidiar nada a marcas europeas. Es una bicicleta que a nivel de geometrías está muy equilibrada, es el típico concepto de bicicleta única para todo, con un peso tan bajo, la verdad es que sube como una pluma, en el llano es increíble lo rápida que va y bajando me ha sorprendido lo fácil que es trazar con ella, incluso para un tío que no suele trazar muy bien como soy yo sobre asfalto, así que está muy equilibrada en cuanto a geometrías. Sí que tengo que decir que es una bicicleta de carretera de buen estado, de un firme que te permita rodar bien y que le des el mínimo trabajo a la hora de absorber irregularidades a la bicicleta, porque a la que la metes en adoquines o en, vamos a decir, carreteras terciarias, cuaternarias, estas que tienen asfalto roto, la bicicleta empieza a mostrar, especialmente el cuadro, empieza a mostrar sus límites, ¿vale? Empieza a no sentirse cómoda en ese terreno porque realmente notas que la parte delantera va por un lado, la trasera por otro. Digamos que tiene la rigidez suficiente como para rendir perfectamente bien en los vatios que puede generar un aficionado, como puedo ser yo, con un pico de ¿qué? 1000, 1100, 1200 a lo mejor, pero a la que le exiges en exceso para adaptarse al terreno, ahí no se siente cómoda. Así que yo no os la recomendaría si estáis buscando una bicicleta tipo el road, que ocasionalmente puedas hacer unas, yo qué sé, una especie de Strade Bianche o algo por estilo. Es una bicicleta de firme, en buen estado y en esas circunstancias va a volar, absolutamente. Perfecta para aquellos que les gusta, no sé, volver a casa con medias de velocidad muy altas, ya os digo, tanto en llano como escalando, ningún problema. La verdad es que me ha sorprendido mucho el rendimiento de este cuadro.
Hay ciertos detalles, como ya comentamos con Estefano, el tema de la caja de pedalier o incluso los tornillos, ¿no? Que haya cosas que sean de tan alta gama y que luego haya detallitos que digas, ¿cómo puede ser que me venga con un tornillo de estos que han cogido de la ferretería de al lado, ¿no? Que no tiene un buen acabado, no parecen muy bonitos. Bueno, pero la verdad es que lo que es el rendimiento, una vez estás manejando la bicicleta, es brutal. Y sí que ha habido un componente que, digamos, me ha desilusionado por completo y que yo no recomendaría comprar, que es directamente el sillín. No podíamos esperar mucho de un sillín tan ligero como este a nivel de comodidad. Os tengo que decir, esto es algo subjetivo, obviamente, pero a mí se me queda demasiado estrecho. Es una cuestión ósea mía, pero bueno, hay que comentarlo, que es muy estrecho y no todo el mundo va a ir cómodo con él. Pero luego es que hay una cuestión que es que en todos y cada uno de los kilómetros que he hecho sobre esta bicicleta, cada vez que me ponía de pie o me volvía a sentar en el sillín, fijaros lo que pasaba. Un crujido constante. Esto está apretado con dinamométrica, lo que toca, todo perfecto, ¿vale? No se ha roto, en ningún momento ha sufrido ningún, vamos a decir, daño estructural, pero bueno, es molesto, no es una buena sensación que un material de carbono vaya crujiendo en el momento que lo estás utilizando, ¿no? Entonces, para resumir, os recomiendo 100% las ruedas, os recomiendo en un 90% el resto de componentes, el cuadro, me ha encantado, todo. No os recomiendo la compra de sillín, creo que hay otras opciones, por mucho, o sea, a veces no vale la pena en componentes como este, que son puntos de contacto del cuerpo con la bici, ahorrar tanto en vatios, porque es mejor tener buenas prestaciones ahí, ir cómodo, pero en general me ha sorprendido mucho el desempeño de esta bicicleta. Ahora bien, ¿en cuánto peso creéis que se ha quedado? Ahora enseguida entramos al taller y os lo enseño. Pero una última comparación con la Tarmac S-Works SL8, ahora a nivel de precio. Si queréis comprar una Tarmac S-Works SL8, vais a la web de Specialized y veréis que el frame kit, lo que sería horquilla, cuadro y tija, tiene un precio de PVP de 5.500 euros. Todo el material que habéis visto, que hemos hecho unboxing aquí de Panda Podium, que está en esta bicicleta, tendría un valor de 4.400 euros. Estamos hablando de cuadro, horquilla, tija, el sillín, manillar, acople, portabidones y ruedas. 1.100 euros menos que la S-Works. Evidentemente no es una Specialized, pero el rendimiento está muy cercano, muy cercano. Sé que alguno me dirá que estoy loco, pero yo es lo que os puedo decir. Si nos olvidamos de los nombres, la cosa está ahí, está muy cercana. En fin, ya me decís vosotros qué opináis. Vamos ahora con el momento que todos estábamos deseando. Ya le hemos cambiado finalmente las cámaras de aire y hemos metido una de estas de TPU más ligeras. Y bueno, vamos a ver en cuánto se queda el bicho. Montado con absolutamente todo, insisto. O sea, aquí están portabidones, pedales, que en este caso son unos Durace de Shimano, el acople del manillar. O sea, lo lleva absolutamente todo la bicicleta para estar en orden de marcha. A ver. ¿Cómo se queda la cosa? 6 kilos 880 gramos. O sea, por 80 gramos, vamos a ponerlo así, si la tubalizásemos, sería ilegal según los pesos normativos de la UCI para competir. En fin, ¿qué os parece? Dejadme aquí abajo en comentarios vuestra opinión, vuestra nota del 1 al 10 para esta bicicleta, para este montaje, y espero que seáis muy felices. Nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.